nosotros hemos agotado las instancias nacionales en cuanto a pedir que se aplique el derecho a morir con dignidad que establece nuestro Código Procesal Penal, que es para enfermos graves y terminales, como así también establece para las personas mayores de 70 años, embarazadas lactantes o mujeres que están en periodo de lactancia, que en este caso es grave, terminal, debidamente comprobado. El médico forense de la Fiscalía, del Poder Judicial, determinaron conjuntamente con un especialista de que el señor Ismael Paredes, ciudadano paraguayo, se encuentra en un estado grave y terminal. Solicitamos que se le aplique el derecho que dice la ley por razones humanitarias de la obligación tiene una obligación el Paraguay, que es la prohibición de prisión preventiva para estos casos. Expresamente lo prohíbe, como por ejemplo prohíbe la prisión por deuda. Hoy día se está aplicando una prisión preventiva con una orden prohibitiva de la ley, aún violando así la Constitución, la ley y los derechos humanos. ¿Por qué? Porque el enfermo grave, terminal, tiene derechos intrínsecos a nivel internacional. Hubieron congresos internacionales, reglas internacionales que están dadas para las personas en estado terminal, y una de ellas, la más importante, es el derecho de morir con dignidad, porque somos seres humanos, no somos animales. Como yo digo, a un animal, aunque sea un animal desconocido, no dejamos que muera en una jaula, y nosotros lo que estamos haciendo en este momento es contener un ser humano en una jaula para que se muera dentro del penal. Eso es básicamente, en otras palabras, le podemos decir prisión preventiva, podemos decir encierro, pero es en realidad un enjaulamiento de un ser humano, y eso no puede pasar más allá de por qué está procesado. Igual, de todos modos, el arresto domiciliario se pide en un hecho punible de lavado de dinero, que él está procesado, que es una pena mínima de 6 meses a máxima de 5 años. Lo que significa, y él está hace 3 años, quiere decir que la mitad de su pena era 2 años y medio, y él ya cumplió 3. Y él está procesado también por tener una posesión de marihuana de 6 kilos, procesado, no condenado, de la cual, en la causa cual goza de arresto domiciliario, pero no puede hacer uso porque en esta se le está privando. La situación es que nosotros tenemos que entender que las personas, puede ser vos, puede ser tu pariente, tu familia, tu ser querido, goza de la presunción de inocencia. ¿Qué significa? Mientras no haya una condena firme, es inocente. Entonces, ¿qué? En otras palabras, estamos teniendo a una persona quien por ley es inocente hasta que se pruebe lo contrario, y que se muera mientras tanto. Esa es la palabra de lo que se está pasando. Pedimos a primera instancia y se toman, el juzgado dice de que, como el forense dijo de que su enfermedad no está en etapa crítica, no es una situación de la cual debe darse, y que no se comprobó la gravedad. Pero a renglón seguido nadie lee el final del dictamen, que el forense del Ministerio Público, el doctor Krumer, señala de que es una enfermedad grave y terminal, irreversible en su situación. Ya no puede operarse porque la operación se marca para personas menores de 50, y él ya tiene más de 60 años, en una situación patológica, de patologías de base varias, que no puede hacerlo. Entonces, en esa situación es que recurrimos a la Cámara de Apelaciones. La Cámara tampoco señaló o hizo valer este derecho, y nos quedamos en ese estado, en un estado de orfandad jurisdiccional al respeto del derecho humano y de la garantía procesal. Nosotros analizamos y verificamos que la Corte Suprema, varios colegas han recurrido. Esto es un tema nacional, esto es un tema que no es de acá nomás. ¿Por qué? Porque los jueces, no sé por qué, pero no es un secreto a voces de que los jueces tienen un temor en aplicar medidas en casos como estos. ¿Por qué? Y no es medida aplicar a un arresto domiciliario por la prohibición de la ley, porque tienen miedo del jurado de enjuiciamiento, porque ellos trabajan, porque este es de lo que ganan su dinero, y que si se quedan sin trabajo, son suspendidos, también son perjudicados. Entonces, ante esa situación,
estamos en una orfandad. La Corte Suprema, hay colegas que se han ido a la Corte y la Corte por habeas corpus rechaza, pero por cuestiones formales. Es decir, dice de que hay un juez competente y conforme a la ley no se puede atender. Entonces no se emite una directriz o no, ellos no resuelven en positivo o negativo al respecto. Entonces los jueces también tienen temor si no la misma Corte no lo hace. Entonces estamos ante un país que tiene un sistema jurisdiccional cual nos deja en una orfandad, lo cual nos da el derecho a iniciar y a tomar las medidas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana precisamente es donde se recurre, que debido a toda esta situación de pandemia y todo esto, han establecido las medidas de urgencia. Hay antecedentes ya con Venezuela y otros países que se dictaminó o que ellos recomiendan al Estado recuperar o subsanar la violación del derecho, y eso es lo que esperamos, porque realmente en nuestro Estado paraguayo, como dije, no es una denuncia contra un juez, sino es un reclamo, es un pedido de salvarle a alguien con urgencia, un clamor ante una corte o una comisión interamericana que te da el recurso, porque acá no lo tenemos. Ese es básicamente lo que estamos pidiendo. Hoy día tenemos la penitenciaría de Ciudad del Este, más de 40 internos, 100 personas infectadas del COVID. Esta situación de él, además de ser terminal grave, quiere decir que si aparece el COVID en nuestra penitenciaría, el Estado paraguayo no está en condiciones de garantizar que mi defendido, que este ciudadano no sea contagiado. Y si él se contagia, es declarada la muerte, no acá a un tiempo que dure su enfermedad terminal, sino a un tiempo de 15 días.